Palabra del día del Evangelio según San Marcos, capítulo 8, versículo 27 al 33. Escuchemos. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos se dirigieron a los poblados de Cesarea de Filipo. Por el camino les hizo esta pregunta: ¿Quién dice la gente que soy yo? Ellos le contestaron: algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, y otros que alguno de los profetas. Entonces él les preguntó: ¿y ustedes, quién dicen que soy yo? Pedro les respondió: tú eres el Mesías. Y él les ordenó que no se lo dijeran a nadie. Luego se puso a explicarles que era necesario que el Hijo del Hombre padeciera mucho, que fuera rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que fuera entregado a la muerte y resucitará el tercer día. Todo esto lo dijo con entera claridad. Entonces Pedro se lo llevó aparte y trataba de disuadirlo. Jesús se volvió y, mirando a sus discípulos, reprendió a Pedro con estas palabras: apártate de mí, Satanás, porque tú no juzgas según Dios, sino según los hombres. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Qué tal, mis queridos hermanos y hermanas, quienes se están disponiendo a despertar para ir a trabajar o para estar en casa atendiendo a la familia, o quienes salen a algún encuentro importante el día de hoy? Que el Señor te acompañe, que el Señor sea el que abra todos tus caminos, te bendiga y resplandezca sobre ti y tu familia la luz del amor. El Evangelio de Marcos trae 3 anuncios de la pasión y muerte de Jesús. El primero lo vamos a encontrar en Marcos capítulo 8, versículo 27 al 38. El segundo en Marcos capítulo 9, versículo 30 al 37. Y el tercero en Marcos capítulo 10, versículo 32 al 45. Este conjunto que va de Marcos 8, capítulo 27 que leíamos hoy, a Marcos capítulo 10, 45, es una larga instrucción de Jesús a los discípulos para ayudarnos a superar la crisis provocada por la cruz. Y hoy se nos habla también de la profesión de fe de Pedro, pero al igual que hoy se nos está mencionando el primer anuncio de su pasión. Considero que Jesús ciertamente no estaba interesado en hacer una encuesta, sino en hacer que los suyos dijeran en voz alta lo que Él era para ellos. Es Pedro quien lo hace en nombre de todos. Pero si pensamos que basta con hacer profesión de fe para decir solo de boca que somos sus discípulos, creo que estamos muy equivocados. Uno se convierte en discípulo no cuando simplemente proporciona unas credenciales diciendo que de boca, que seguimos a Cristo, que somos del Señor, sino cuando uno comienza a razonar a la manera de Jesús y ya no a la manera del mundo. Y eso es lo que sucede con Pedro hoy. Piensa como el mundo y no piensa como Dios. De hecho, el mundo no acepta la lógica de la cruz. El mundo no acepta el amor que da, solo conoce el amor que pide. El mundo nos enseña a llenar nuestros vacíos con cualquier cosa, mientras que Jesús nos dice que sanemos nuestros vacíos ayudando a los demás. Decirle a Jesús que no muera en la cruz no es amarlo, sino no haberlo entendido. Jesús no es un masoquista al que le gusta que los lastimen. Jesús es el prototipo de todo amor, digno de este nombre. En efecto, un amor es verdaderamente tal solo cuando encuentra alegría en poder amar. Y si a veces amar es dar la vida, entonces hay una alegría inmensa en poder dar la vida por el que se ama. Y sería un dolor inmenso no poder hacerlo. Pedro hoy quiere impedir que Jesús ame hasta el extremo. En ese sentido,
es diabólico, porque quiere ahorrar en el amor, porque no permite que realmente se ame en el árbol de la cruz. Entonces, ustedes preguntarían, ¿cuándo nos convertimos en creyentes o discípulos creíbles? Y yo les respondería, cuando tomamos conciencia de quién es Jesús para nosotros. Y esto sucede a menudo con una profesión de fe. Dios ya no es el Dios del cielo, pero es el Dios de mi vida. Ya no se trata solo de conocer a Jesús, sino de reconocerlo. Porque el riesgo más terrible es saberlo, pero no reconocerlo. En conclusión, mis queridos hermanos y hermanas, podríamos preguntar, ¿quién es Jesús? Es la pregunta que subyace en todo el Evangelio de Marcos. Construido exactamente alrededor de esta pregunta, ¿quién es este hombre realmente? Marcos y los discípulos dieron su respuesta. Jesús es el revelador del Padre, el que manifiesta plenamente el rostro de Dios. Es el Mesías esperado. Pero se necesita tiempo para llegar a esta profesión de fe. Mucho tiempo. Y no debes tener demasiada prisa. Vemos hoy que Pedro, iluminado por el Espíritu, viene y expresa su convicción. Y qué coraje tuvo que tener para llegar a esa afirmación. ¿Quién se imaginaba un Mesías? Lo representaba como un héroe, un guerrero, un nuevo rey, un rey David. Los profetas que habían hablado de él, claro, pero siempre como la llegada de un vengador. El héroe que devolvería a Israel su antigua gloria. En breve, nada que ver con un carpintero de Galilea. Pedro se atreve a proclamar que Jesús es el Cristo, pero en cuanto Jesús le revela cómo quiere ser el Mesías, dispuesto a morir en una cruz para proclamar consecuentemente el auténtico rostro de Dios, Pedro enseguida no acepta. Y es por esto que lo lleva aparte para explicarle cómo debe hacer. ¿Cómo hacemos nosotros cuando le explicamos a Dios lo que debe hacer a Dios? No es así. Es Él el que llega a nuestra vida para decirnos que el camino no es el camino de la gloria, sino el camino de la cruz. En resumen, mis queridos hermanos y hermanas, el Evangelio de hoy nos lleva a ver un Pedro que reconoce a Jesús. Pero cuando Jesús le explica que el camino de él es el Mesías sufriente, enseguida Pedro no acepta este camino. Aunque lo vemos como un camino sufriente, también es el camino de la extrema entrega al amor. Pero Pedro no está convencido de este camino, no está seguro de querer seguir este camino. Y a veces nos cuesta también a nosotros, los discípulos, el camino de la cruz. Por eso hoy Jesús nos lleva aparte y nos dice, apártate del camino del mal, porque no ese es el camino de la gloria y el reconocimiento. Es el camino de la entrega, el camino de la vida, el camino del amor. Que Dios te bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te deseo lo mejor de la vida en este día.